Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile y que tiene cifras muy importantes porque son las últimas proyecciones macroeconómicas que tiene el gobierno. Las hizo al presentar el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, ocasión en que se hacen actualizaciones de los supuestos con que se elaboran, por supuesto, las políticas públicas y los gastos fiscales para futuro. Y veamos qué fue lo que actualizó Hacienda, porque actualizó crecimiento y también inflación. Partimos con la actualización del dato de crecimiento para 2023 y se actualiza a la baja. ¿Por qué? Se espera que el PIB de Chile caiga 0,7%. Esa es la última estimación del Ministerio de Hacienda. ¿Cuánto es esto? 0,2 puntos porcentuales peor que lo que se estimaba antes, que era 0,5%. Entonces, Hacienda estima que la actividad caería 2 décimas más de lo que estimaba antes. Primer dato. ¿Y en qué se fundamenta este primer dato que yo les digo? En el PIB no minero, que es la parte más importante de nuestra actividad. El PIB no minero caería 1,7% y esto es 0,4 puntos menos de lo que se estimaba hace 3 meses, que era una caída de 1,3%. Entonces, este PIB no minero es el que explica por qué hay una peor proyección para la actividad en su conjunto. Pero lo positivo es que habría una menor inflación, que es el problema que hemos enfrentado en Chile y el mundo en los últimos 2 años, año y medio. ¿Cuánto subirían los precios este año? 4% acumulado a diciembre. Esto es 1,4 menos de lo que se esperaba en el informe previo, que era 5,4%. ¿Se acuerdan cuando en 2 programas antes le mostramos cuánto subiría la UEF? Bueno, ahí veíamos que Hacienda proyectaba 5,4% de inflación. Ahora la actualizó bastante menos, a 4% en el acumulado a diciembre. Eso es una buena noticia. Y esto también es importante, el déficit fiscal efectivo, 2,4% del PIB. De esa forma se vuelve a los déficits, ya que en 2022, y fue destacado por Hacienda, nosotros también lo mostramos acá en el programa, hubo un superávit fiscal de 1,1%. Eso fue una sola vez, ahora se vuelve a los déficits 2,4%. Bueno, esta es la estimación para 2023. Quiero mostrarles lo que opina Hacienda para los próximos años. Es decir, 2024 a 2027, muy importante para la trayectoria de gasto, de déficit, de deuda fiscal. Y aquí lo vemos también en pantalla. 2024 a 2027, ¿cuál sería el crecimiento de Chile esos años según Hacienda? 2,9% en 2024, 2,9% en 2025, 2,8% en 2026 y 2,4% en 2027. Esa tendencia de leve baja en el crecimiento, de menor crecimiento, no de caída, sino que de menor crecimiento, es lo que hay que atacar con medidas de productividad y otras que tiene que presentar el gobierno. Entonces, esa es la trayectoria de PIB entre 2024 y 2027 que presenta Hacienda. La de inflación, no es que se nos olvidó poner los distintos años. Hacienda estima que la inflación cada año entre 2024 y 2027 va a ser de 3%. Exactamente el objetivo meta del Banco Central. Esta es una muy buena señal para Hacienda porque se anclan las expectativas de inflación. Y eso es el parámetro más importante, lo que mira el Banco Central para definir la tasa de interés. Entonces, inflación en 3% entre 2024 y 2027. El que yo les decía, el déficit fiscal efectivo año a año, fíjense cómo sería en los años siguientes, 2,2%. 1,2%, 0,3% apenas en 2026. Y aquí viene el dato muy importante, 0,2% de superávit en 2027. Entre 2026 y 2027 entonces se alcanzaría lo que se denomina equilibrio fiscal y pasar a un superávit en 2027 de 0,2%. Le voy a que hagamos un zoom, por favor, en ese número. 0,2% en 2027. Eso es lo que busca todo gobierno, generar ingresos que superen a los gastos. Eso es superávit fiscal y por eso sale sin el signo menos, que significa déficit, y sale 0,2 de superávit. Lo que también es muy importante para ese año es que se estabilizaría la deuda pública en 40% del PIB. ¿Y por qué digo que se estabilizaría? Porque si bien en 2024 la deuda subiría a 41% y que este año más o menos cerraría en 37%, bueno, subiría en 2024 a 41% del PIB, subiría a 41,7% en 2025, pero fíjense, ya en 2026 bajaría levemente a 41,4% y en 2027
ya quedaría en 40,4%. Recordemos que el objetivo del gobierno es que para ese año esté estabilizada la deuda en 40%. Algo muy importante que tienen que hacer los gobiernos es que la deuda se mantenga estable. Y todos los cálculos de Hacienda es que sea en 40%. Este es el panorama fiscal de crecimiento de inflación que proyecta el gobierno entonces, tanto para este como para los próximos años. Cambiamos de tema por algo también muy positivo que les contamos en la agenda del miércoles y que se concretó este jueves, la baja de las bencinas. Después de 3 semanas volvió a caer de manera importante, en torno a 20 pesos por litro, el diésel cayó más de 30 y la buena noticia que les tenemos hoy es que estas bajas, según todas las estimaciones, seguirían incluso hasta abril, tal como lo cuenta Belén Saldías. Va a salir alrededor de 45 a 50 lucas en la hecha de benzina aquí, pues 50.000 pesos cuesta ganarlo. Pues. Complejo ha sido el panorama para los trabajadores que dependen del precio de las bencinas. Los valores se elevaron fuertemente durante el 2022, pero este año, y debido a la modificación de la ley que regula el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, los precios han ido a la baja. Haciendo que los ajustes de los precios sean cada 3 semanas en vez de cada una semana. Así, el pasado 25 de enero, la Empresa Nacional del Petróleo informó por primera vez un cambio en el precio de los combustibles y hoy también vuelve a informar un descenso en el precio de los combustibles. En específico, la bencina de 93 y 97 octanos tuvieron una baja de 22,1 y 23 pesos por litro respectivamente. El diésel registró una disminución mayor de 30,7 pesos por litro. Esta semana solo el gas licuado de petróleo sufrió un alza de 12,2 pesos por litro. Esto marca el mayor traspaso acumulado que se ha tenido en estos 21 días, principalmente explicado por el tipo de cambio, la apreciación del tipo de cambio y por la estabilidad y la variación en torno a $85 en el precio del petróleo. Al tomar la variación de precios solamente de este año, se puede apreciar que la bencina de 93 octanos ha disminuido 70,3 pesos por litro. La de 97, en tanto, ha bajado 78 pesos por litro, mientras que el diésel un poco menos, 68,5 pesos por litro. El gas licuado de petróleo es el combustible que ha presentado una menor variación, con una baja de solo 12,6 pesos por litro. Por ejemplo, en esta bencinera ubicada en la comuna de Quinta Normal, el precio de la bencina de 93 octanos es de 1.163 pesos por litro. A principios de enero de este año, el precio bordeaba los 1.233 pesos por litro. Una baja de los combustibles en esta nueva lógica. El año anterior tuvimos una menor oferta a nivel mundial, cosa que encareció por una mayor demanda. Con menor oferta encareció los precios del barril de petróleo y también con un dólar que llegó algún minuto a mediados de año pasado a sobrepasar la barrera de los 1.000 pesos. Lo que muchos se preguntan es cómo será la variación de los precios de los combustibles para los próximos meses, considerando las modificaciones que se hicieron a la normativa y el resto de los factores que inciden. Lo que se espera a mediano plazo es que también el precio se mantenga a la baja, porque por una parte hay compromiso de compra futura que ya están a precio barato. Y eso se va a mantener en forma estable por lo menos de aquí a abril, mayo. Vemos la tendencia que hay mayor oferta mundial del barril de petróleo, mayor oferta baja los precios, tenemos un tipo de cambio que también se visualiza, se proyecta que va a estar en torno a los 800 pesos en mediano plazo también, por lo tanto son buenas noticias. Una buena noticia para el bolsillo de quienes utilizan diariamente el combustible. Ojalá que siga así y que baje un poquito más y que se mantenga, porque eso que sube, baja, no, así no se puede. Todavía es poco, demasiado poco, tiene que bajar mucho más todavía. Bastante bien, pues. Porque teníamos alza constantemente antes de. La próxima variación del precio de los combustibles será en 3 semanas más. Se espera, eso sí, que las bajas continúen. En caso de querer buscar los mejores precios por ciudad y región, los puede encontrar en la página web bencinenlinea.cl. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso hablamos de electromovilidad. El año pasado fue récord de ventas de los autos eléctricos cero emisión en nuestro país. La pregunta que nos planteamos hoy es
si sigue siendo demasiado caro comprar un auto eléctrico. ¿Es rentable actualmente a los precios que se venden en nuestro país? Hicimos un reportaje acá en Agenda Económica, se lo mostramos a continuación. No es el más lujoso, tampoco el que llama más la atención al mirarlo, pero sí es, por lejos, el vehículo 100% eléctrico más vendido en Chile. Este modelo utilitario, principalmente usado por el retail en distribución de productos o reparto de última milla, llevó a Maxus a ser la firma que más autos nuevos cero emisión vendió el año pasado. El portafolio incluye este SUV y justo al terminar 2022 lanzaron una pick-up. Para esta marca china, la clave para que sea rentable comprar este tipo de vehículos es usarlo intensivamente. El ahorro, el costo por kilómetro de operación de un vehículo eléctrico versus un combustión interna, 25 pesos el kilómetro entre un eléctrico más el mantenimiento versus 100 pesos de un similar diésel. Hablamos de un uso intensivo, un cliente que anda 30, 35 mil kilómetros al año, 3.000, 4.000 kilómetros mensuales. ¿Por qué digo el uso intensivo? Porque compensa la diferencia entre el valor del vehículo y su costo operacional mientras más kilómetros anda. Algo que en el segmento de máximo lujo también lo transmiten constantemente a sus clientes. BMW fue el primer fabricante en traer un auto eléctrico a Chile en 2014. Ahora están en una nueva generación, que va desde el Mini hasta su mayor apuesta, tanto en comodidad como en tecnología, el iX, que hace algunos meses recorre las calles del país. La casa alemana también pone su foco en su SUV, reforzando que si bien el precio es más alto que un modelo similar a benzina o a petróleo, las mantenciones son mucho más baratas. Los motores eléctricos no involucran piezas en movimiento, piezas que se vayan desgastando, no necesitan aceite, cambios de aceite periódicos, como es un vehículo a combustión. Esto que la marca le llama el one pedal feeling, que tú puedes manejar el auto, sobre todo en ciudad, con un solo pedal, con el pedal del acelerador, sueltas el acelerador y el auto se frena, tiene un retardo que genera en el movimiento del auto, y eso te permite ir manejando en ciudad solo con un pedal sin pisar el freno. De esa manera claramente el desgaste es menor y, como te digo, esto redunda en una menor mantención o un costo más bajo de mantención. Y esa tecnología marca una de las grandes diferencias que tienen los autos eléctricos respecto a los tradicionales. Es mejor el rendimiento en ciudad que en carreteras o autopistas. Todo lo contrario a lo que uno siempre escuchó al manejar un bencinero o un petrolero. Los tacos y frenar constantemente regeneran la energía que se ha consumido mediante un inversor que recarga la batería, que es por lejos el elemento más importante, caro y pesado de un vehículo eléctrico. Una marca japonesa explica cómo funciona esta tecnología. Tienen imanes, tienen bobinas, y cuando tú le metes energía eléctrica a un motor eléctrico, genera energía mecánica. Y la gracia es que es reversible. Cuando le pongo energía mecánica, genera energía eléctrica. Y esta energía eléctrica llega hasta el inversor, la administra y se las manda de vuelta a las baterías. Por eso que siempre se obtiene el mejor rendimiento en ciudad. El costo del kilómetro de un vehículo eléctrico bordea los 20 pesos. Para conducir el mismo kilometraje en un vehículo a gasolina, la verdad es que son cerca de 90 pesos el kilómetro. En términos de rendimiento por kilómetro, pesos por kilómetro, hay una diferencia de 5-1. Un consejo que todas las marcas dan a quien quiera comprarse un auto eléctrico es programarse muy bien, porque si bien el número de electrolineras ha subido en el país, siguen siendo muchas menos que las estaciones de servicio convencionales. Ante eso, una pregunta muy importante es: ¿cuánto se demora y cuánto cuesta cargar en la casa un auto eléctrico? De acuerdo a un fabricante surcoreano, todo depende del tipo de carga. La conexión común en las casas es corriente alterna, que demora mucho más que ir a una electrolinera, pero al ser de menor intensidad, cuida más la vida útil de las baterías. El Kona es la segunda generación eléctrica que venden en Chile y se puede programar en qué momento de la noche comienza a cargarse, por ejemplo en la madrugada, cuando hay menos demanda eléctrica y el precio de la luz es más bajo. Todas las marcas recomiendan pensar que el auto es un smartphone. Se usa de día y se carga de noche, con una carga que es mucho más barata que llenar un estanque con gasolina o diésel. Si es una electrónica en carga rápida y uno no está suscrito a ningún programa, el precio normal es 250 pesos el kilowatt-hora. Y en cargarlo, el Kona sería de 39,2 kilowatt-hora, sería alrededor de 9.800 pesos. Uno lo carga, no sé, 2 veces al mes, por ejemplo, y tenéis 20.000 pesos. Y luego, si es que yo lo hago en mi casa, el precio es 30 pesos por kilowatt-hora. ¿Ok? Obviamente te demoras más en cargarlo, 6 horas, 9 horas, dependiendo del tipo de la batería.
Y eso, en llenar el auto al 100%, o sea, en cargarlo realmente, son 1.200 pesos. Este modelo tiene varios hitos. Fue uno de los últimos en presentarse el año pasado y es el primer eléctrico de la tradicional casa alemana. Todos los lujos, comodidades y avances tecnológicos se reflejan en el precio, que por ahora es el más alto del mercado en vehículos cero emisión. Pero tiene una ventaja. También lidera en autonomía, con casi 800 kilómetros, gracias a un alto coeficiente aerodinámico junto a, nuevamente, la parte más importante, la batería. También tiene un sistema de regeneración que es muy potente. Yo acá con los paddle shift, que tienen normalmente los autos a combustión, puedo ir ajustando la recuperación. Por ejemplo, ahora estoy en recuperación normal, pero yo aprieto y lo puedo dejar sin recuperación para que ande exactamente igual que un auto a combustión y cada vez que yo quiera frenar, tenga que apretar el freno. Pero si quiero realmente optimizar la autonomía, yo aprieto el otro lado y me voy a una recuperación intensa. Y si yo dejo de acelerar, inmediatamente el auto se frenará y regenerará toda esa energía directo a la batería. Como vemos, el factor de regeneración en la batería se repite en todos los autos eléctricos. También lo es en el grupo chino que este 2023 se suma a la competencia, BYD. Aquí la apuesta fue doble. Primero, porque se sumaron a un grupo para introducir distintos modelos, como su propia SUV y este sedán deportivo, el Han, que acelera de 0 a 100 km por hora en 3,9 segundos con autonomía de 600 km. Pero para lograr ese rendimiento, no hay que acelerar a fondo todo el tiempo. Hay dos variables que son muy relevantes, la cantidad de kilómetros que uno conduce al año y efectivamente el tipo de conducción que uno tiene. Entonces, para una persona que se mueve por encima de los 25.000 kilómetros, 28.000 kilómetros al año y que tiene un modo de conducción suave, es decir, que moderado, que puede hacer rendir un buen kilometraje dentro de la autonomía del auto, en ese periodo ya empieza la curva a emparejarse entre tener un auto a combustión normal y tener un auto eléctrico. La otra apuesta es la electromovilidad en el transporte de pasajeros junto a esta unidad, conocida simplemente como D1. Aquí buscan replicar el éxito que han tenido en las licitaciones de los buses. Pero para lograr una masificación es importante saber si se pueden bajar las tarifas en el mercado nacional, que como hemos visto siguen siendo muy altas. Nosotros dependemos de un mercado de insumos donde Chile también está muy involucrado con el litio. Pero hoy día el mercado del litio tiene una capacidad productiva que no está creciendo tan rápidamente como la fabricación de vehículos. Eso podría afectar los precios. Pero por otro lado, en los últimos 8 o 10 años, los precios de los vehículos eléctricos han tendido a bajar porque la oferta también ha aumentado muchísimo. Una de las novedades de la industria es el primer fondo de inversión para la electromovilidad destinado para masificar este tipo de vehículos para viajes compartidos. Sebastián Rusi, CFO de Indumotora, nos va a contar sobre este fondo de inversión. Sebastián. Bueno, es el primer fondo de Latinoamérica. Es un trabajo colaborativo donde Uber, un gigante de los viajes compartidos, está presente. También está presente Inversiones Security, que van a estructurar el fondo, que fue el primer fondo, como te decía. Y también en el X-Way, que sin duda tiene un rol importante porque vamos a contribuir a masificar la red eléctrica en Santiago. ¿Cómo opera este fondo? Tengo entendido que ya hay casi 200 autos vendidos precisamente para Uber. Sí, son 170 Kia Niro, que los que están destinados para este fondo de inversión están en Chile. Los estamos preparando para que en marzo ya estén andando en la calle y, como te digo, puedan miles de personas acceder al futuro de la electromovilidad, poder subirse, probarlo, entender que un auto eléctrico en características muy similar a un auto de combustible, no tiene prácticamente ni una pieza móvil, por ende el tema de mantenimiento y la experiencia de viaje es infinitamente mejor. Y lo que hoy día es tan difícil porque hay muy poco y es muy caro, lo que estamos a través de este fondo de inversión es llevándoselo a miles de personas. Bueno, como vieron en el reportaje que hicimos, todavía falta desarrollar más los puntos de carga para estos autos eléctricos. Bueno, les mostramos ahora el ejemplo de una startup que va a instalar cargadores gratis en distintos edificios, tal como nos muestra Catalina Alarcón.
Así es. Bueno, la electromovilidad en Chile ya es una realidad. El año pasado, el 2022, se registraron una venta de 6.000 vehículos eléctricos, lo que representa entonces un aumento de un 106% de lo que correspondió al año 2021. En este caso también tiene que ver con que el mercado ha ampliado las opciones para adquirir distintos modelos. O sea, en Chile hay actualmente alrededor de 95 modelos para escoger. Pero el gran problema que nace desde esta situación es que ¿dónde se carga el vehículo eléctrico? Bueno, en Chile hay alrededor de 400 puntos de carga públicos disponibles para los usuarios y el resto en este caso son privados. Por eso también tiene que ver con que en Santiago está concentrada la mayoría de puntos de carga, alrededor de 297 puntos, y deja a las regiones en este caso con al menos un punto de carga, pero aún así sigue siendo poco. Por esto nace la aplicación EPSI, una aplicación en este caso que contiene a todos los puntos de carga disponibles en el país y que no solo está en Chile, sino también en países como Argentina, Colombia, Perú, España, entre otros. Y además busca mejorar en este caso la experiencia de carga para las personas con vehículos eléctricos. Bueno, pasemos a escuchar entonces a Pablo Maturana, el director ejecutivo de la compañía. Tú abres, sí, te vas a encontrar con un mapa, es de hecho la base de datos más completa en Latinoamérica de puntos de carga. La gracia es que está todo el detalle, como conectores, potencia, foto, detalle de dónde están ubicados, y además se actualiza constantemente. El día martes, EPSI instaló en este caso de forma gratuita un cargador eléctrico en una comunidad de la comuna de Providencia. Esto porque él mencionaba dentro de su plan de negocios que qué pasa con el 80% de la carga de los vehículos eléctricos. En este caso ocurren y van a ocurrir dentro del domicilio. Es por eso que las personas que viven en este caso en edificios también la tienen un poco más difícil porque solo no tienen un estacionamiento, por ejemplo, particular, sino que también tienen que compartir de cierta forma la electricidad con otros vecinos. Es por eso que EPSI instaló entonces de manera gratuita este cargador por el cual los vecinos solo tendrán que pagar el uso. Pasemos también entonces a escuchar a uno de los vecinos que usan entonces este dispositivo y que tiene un vehículo que contiene en este caso es un vehículo eléctrico y además es a gasolina. Creo que esto de tenerlo en el edificio mismo no puede ser más cómodo. Uno llega en la tarde, lo enchufa un rato y queda listo, digamos. Yo la aplicación la tengo registrada la tarjeta. Es súper simple de usar. Es muy importante mencionar este tipo de innovaciones debido a que el mercado va a revolucionarse por las políticas públicas, también privadas y nacionales, como por ejemplo que Chile se declaró y se quiere declarar entonces como carbono neutral para el 2050. Es por eso que es muy importante que le demos terreno, por ejemplo, a estas iniciativas y que además EPSI no se queda atrás con esta innovación tan importante como lo es cómo cargar el auto eléctrico, lo que además se traduce entonces en un cuidado no solo al ecosistema, no solo al medio ambiente, sino también a la revolución entonces del mercado automotriz. Aquí termina la agenda económica de este jueves. Sigan en CNN Chile con nosotros.